Gracias por continuar con nosotros. Señor Argenis, ¿considera usted que los trabajadores no dependientes, como usted los denomina, han visto una oportunidad en esta problemática económica actual? En este momento no la vemos por ningún lado, es triste decirlo. Estamos empezando unas mesas de diálogo con la vicepresidencia, con la licenciada María de los Ángeles Peña. Esperemos que, oye, se nos tome en cuenta, pues. ¿Qué queremos nosotros de una u otra forma? Porque ya esto es un problema de Estado. ¿Qué queremos? Ir a las mesas de trabajo laborales de la Presidencia de la República, porque ya entendemos que por la alcaldía no tenemos respuesta. Profesor, ¿qué considera usted respecto a esta pregunta que hice anteriormente? ¿Ha visto el sector informal una oportunidad en este problema que hay, sobre todo en lo referente al caso del acceso a los alimentos, a medicamentos inclusive? Mira, como sector, vamos a ver qué tiempo quieren evaluar, ¿no? Nosotros vemos, por lo menos aquí, hablando de Caracas, nosotros vemos cómo espacios públicos fueron rescatados, donde estaban tomados por la economía informal, plazas, bulevares, y en la actualidad fueron rescatados para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, y los trabajadores informales fueron ubicados en mercados, en acuerdo con ellos. Entonces, sí, obviamente entonces eso representa oportunidades. Hablando específicamente de la distribución de alimentos, ya es una situación diferente. Hay un decreto que prohíbe que los trabajadores informales vendan alimentos y medicinas. Ya es una cuestión como le comenzábamos hace rato, yo creo que es de resguardo incluso de los derechos humanos de las personas, que es el acceso a los alimentos, y para garantizar una mejor distribución, se les prohibió su comercialización, no por el hecho de que no lo comercialicen, sino por el hecho de que lo venden a precios prohibitivos, que pueden ser 4, 5, 6 veces el precio regulado. Entonces, cuando los venezolanos asistimos a los supermercados, no conseguimos los productos, y luego en la economía informal nos los venden 5 o 6 veces más. ¿En qué se basan los del Frente de Trabajadores No Dependientes para afirmar, como bien fue reseñado hace aproximadamente un mes, que ustedes son una parte fundamental del aparato productivo del país? Nos basamos en que históricamente es una realidad, porque se lo dije anteriormente en el segmento anterior, para mí es un secreto que somos una base pues, estratégica de un 50%. Usted dijo que hace un mes, claro, hace un mes se dieron unas declaraciones, porque hemos dado declaraciones tras declaraciones, porque si no lo hacemos, no nos van a escuchar. En el mes de noviembre se le llevó ese comunicado al señor presidente de la República, en el cual mi persona fue delegada por el Frente a dar unas declaraciones a la prensa. Había como 10 periodistas y a todos los atendí muy bien. Nos centramos en el diálogo, en que ese decreto, de una u otra forma, viola el artículo 112 de la Constitución, donde todo trabajador puede trabajar a su actividad que le sea más provechosa. Ahora, vamos a aclarar esto. ¿Forman, profesor, o no los comerciantes informales parte del aparato productivo del país? ¿O parte fundamental? Pero es que no, el sector informal que se dedica al comercio o incluso a prestar algunos servicios no forman parte del aparato productivo, porque de hecho es un sector inflacionario, es un sector no productivo, justamente. Creo que es todo lo contrario, son no productivos, hacen vida en el aparato, en lo que es el empleo, se emplean, participan en una actividad económica que maneja grandes flujos financieros y de dinero, pero no productivos. Justamente esa es una de los problemas principales que tenemos, es la falta de producción. Por acá Bichito Hípico nos dice, respecto a justamente esto que usted nos está comentando a través del Twitter. Buen día, hay un abismo entre lo que gana un comerciante informal y el que trabaja en una empresa. ¿Cómo solucionar eso? Saludos. ¿Qué responde usted respecto a ese punto, profesor? Sí, fíjate, en Venezuela casi todo es particular, ¿no? Con respecto a nuestros vecinos de América Latina. Casi todo es particular. Muchas personas empleadas formalmente
terminan dedicándose a actividades informales porque obtienen mayores ingresos. Las actividades informales no se suscriben solamente a la venta de artículos ambulantes. Así es. A toda clase de actividad al margen de la legalidad o de la formalidad tributaria. Al margen de las obligaciones tributarias. Entonces, por ejemplo, yo conozco personas que han abandonado sus empleos y ahora hacen una tienda virtual y venden cosas a través de las redes sociales y ganan mucho dinero, y ganan mucho más dinero. ¿Gana más dinero el comerciante informal de Venezuela que el que, por ejemplo, quien ejerce la misma actividad en Perú, en Colombia? No tengo el dato específico porque no lo he investigado, pero en general sí te puedo decir que en Venezuela la utilidad que se genera a través del comercio informal es muy superior a la que se consigue en otros países. En Venezuela eso hubo una transformación. En los años 80, en los años 90, nosotros, que fue un boom del crecimiento de la economía informal, había desempleo, había un gran desempleo, y conseguíamos las personas, los boneros, los que llamamos nosotros boneros, que te vendían productos que incluso eran más baratos que en la tienda, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿por qué? Porque no pagaban impuestos, porque no pagaban local, porque no pagaban servicios, y eran un poco más económicos. Esa realidad se transformó, ya no es así. Así es. Eso ya no es así. Ahora tú consigues los productos que nos venden en la economía informal 5 y 6 veces por encima del precio el precio formal o el precio que debería ser, sobre todo hablando de los productos de la cesta básica. Y es algo, digamos, que apoyan muchos televidentes. Por ejemplo, Freddy Parada nos dice, la economía informal forma parte de la realidad laboral del país, pero no pagan impuestos y generalmente tienen sobreprecio. Pedro González nos dice, ¿por qué el comerciante informal no paga impuestos? Usan espacios públicos e igual venden caro todo. Un país no crece así. Y viene entonces una pregunta con esto de la formalidad y la informalidad, señor Argenis. ¿Qué ha ocasionado que cientos de miles de venezolanos que se dedican a la actividad del comercio informal no se hayan formalizado hasta ahora? Fíjate que no es de ahorita de que nosotros queremos ir a la formalidad, no, es de años atrás. ¿Pero todos quieren ir a la formalidad? Por supuesto, ese es el sentir nacional. ¿Y qué se los impide? O sea, se nos ha impedido la terquedad de las instituciones que nos han regido o dirigido. No nos escuchan, tenemos propuestas viables para ir a la formalidad como tal, pagamos nuestros impuestos, por eso se lo digo, en ferias temporales, ahí está nada más un ejemplo, se pagan las unidades tributarias, en ferias temporales que no son mercados. Nosotros, vuelvo y digo, dentro del anteproyecto de ley, queremos ir hacia allá, queremos ir a nuestra producción, queremos de una u otra forma rescatar lo que es la siembra del algodón para ir a un desarrollo de lo que es la materia prima, o si no, ir al desarrollo formal con el Mercosur, con el ALBA, como tenemos convenio, ir hacia allá, pero tenemos que ir al desarrollo de nuestra patria, tenemos con qué, Arturo Laprieta lo dijo en su momento, hay que sembrar el petróleo. Hay que sembrar el petróleo, es fortalecer nuestra economía. ¿Quería usted agregar algo, profesor? Sí, quería comentarte que eso es muy importante porque la reivindicación de los compañeros que se dedican a la economía informal, que orienten o que hagan propuestas hacia el productivo, es muy valioso. Porque Venezuela está viviendo un momento en el que ya no tenemos espacio para que, bueno, los trabajadores informales organizados, ahora se les haga otro mercado, y otro mercado, y otro mercado. Es positivo porque se reivindica las condiciones, se dignifica sus condiciones de trabajo y todos los apoyos. Y todos podemos estar de acuerdo con eso. Sin embargo, para darte un dato, el 85% del sector financiero se levanta sobre transacciones del sector comercio y del sector servicio. Okay. Entonces, no productivo. Entonces, en este momento que los trabajadores informales hagan una propuesta de, no, yo no quiero un mercado, yo lo que quiero es ir a producir materia prima, en este caso le está hablando de algodón,
pero que después eso se transforma en hacer tela y después eso se transforma, ya un vendedor no está vendiendo la prenda de Diversificar las vestir. actividades económicas. No es la prenda de vestir importada china o peruana o boliviana, sino que ellos mismos con proyectos socioproductivos y o apoyo obviamente de instituciones del Estado puedan de verdad producirlo. Entonces en vez de revender la prendita de vestir, la produzcan. Eso es muy positivo. Eso es muy positivo y agregaría valor agregado a una actividad económica. Daría valor agregado allí. Ahora, hay una pregunta que también se hacen muchos venezolanos. ¿Por qué si muchos comerciantes informales no pagan impuestos, no pagan ni siquiera el alquiler de un local porque están en la calle, me revenden un producto a 3, 4 y hasta 5 veces el precio que está estipulado, digamos, por parte del gobierno, en este caso del Estado? ¿Por qué pasa eso, señor Argenis? Fíjate que esa pregunta es importante, ya que para sincerizar bien la pregunta, nosotros de una u otra forma, la propuesta de nosotros, ¿en dónde no hay en Venezuela un mercado municipal? ¿En dónde no hay un cielo abierto? Voy a la pregunta que le formulé Sí. específicamente. ¿Por qué la reventa de alguien que no paga ni siquiera un local a 3, 4 y 5 veces mayor el valor del producto que está revendiendo? Bueno, porque de una u otra forma hay mafias también que se encargan de distribuir esa mercancía a este gremio de trabajo no dependiente. O sea, tú no vas a invertir para perder. Pero ¿cuál es la propuesta originaria? Que ahí es donde está el relieve de una propuesta viable. Ir a abastecer a estos compañeros que están organizados por las alcaldías, porque se minimizarían las colas, se bajaría la especulación. El amigo lo dijo y lo sacó a los relieves. Las pulperías, las bodegas de las comunas en los barrios antes eran abastecidas por productos de primera necesidad. Este decreto cohíbe de que se le lleve esos productos a estos trabajadores no dependientes y minimizaríamos las colas, se le bajaría los productos a precio como el gobierno se los lleva a los abastos del gobierno y privado, y se vendería a un precio solidario al país. Es una propuesta para eliminar, porque esto ya es una cuestión bien grave que está pasando. Ahora, esta propuesta originaria la mantenemos al frente. Hay muchas dudas respecto a eso, las vamos a aclarar en el próximo segmento. Leo rápidamente otros comentarios que nos llegan a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Por ejemplo, Pérez Ronald nos dice: el trabajo informal nace de la escasez de campos de empleo en un estado que no planificó. También él agrega: los trabajadores informales no son cargas para el Estado, son el resultado de una crisis económica, no de una guerra. Dice Gustavo Rondón por aquí: antes conseguíamos en manos de los buhoneros o trabajadores del sector informal o no dependientes productos baratos, ya no. Volvemos un poco al tema que estábamos comentando anteriormente. Y como muchos otros comentarios que vamos a estar compartiendo con ustedes al regreso de esta pausa. ¿Qué es exactamente lo que propone el sector informal para solucionar esto de las colas que estamos viendo en los supermercados? ¿Cuán factible es esto? Lo analizamos al regreso, ya volvemos.